Página 10. El futuro de la naturaleza humana, Jürgen Habermas, 2001. ¿Hacia una eugenesia liberal? 1.2. Kierkegaard del posmetafísico. Kierkegaard fue el primero que respondió con un concepto posmetafísico del poder ser sí mismo a la pregunta ética fundamental por el logro o el malogro de la propia vida. Para los sucesores filosóficos de Kierkegaard de Heidegger, Jaspers y Sartre, este protestante al que impulsaba la pregunta luterana por la gracia divina fue un bocado difícil de tragar. Pues la respuesta que Kierkegaard, enfrentándose al pensamiento especulativo de Hegel, dio a la cuestión de la vida recta fue sin duda posmetafísica, pero también profundamente religiosa y, a la vez, teológica. Con todo, los filósofos existenciales, obligados al ateísmo metódico, reconocieron en Kierkegaard al pensador que renovó la cuestión ética de una manera sorprendentemente innovadora y suficiente tanto sustancial como formalmente suficiente para un pluralismo cosmovisivo legítimo, que desautoriza toda tutela en cuestiones éticas genuinas. 4. El punto de partida filosófico lo ofrece, naturalmente, el Kierkegaard de Entweder-Oder al contraponer dos visiones de la vida, la ética y la estética. No sin simpatía, Kierkegaard pinta con los atractivos colores del primer romanticismo el cuadro de una existencia frívolamente egocéntrica, negligente e irónica, prendida del placer interesado y del momento. El contraste deseado a este hedonismo lo constituye una guía de vida decididamente ética, que exige del particular recogerse y desligarse de las dependencias de un entorno abrumador. El particular tiene que concentrarse en ser consciente de su individualidad y libertad. Emancipándose de la autoinfligida cosificación, gana al mismo tiempo distancia frente a sí mismo. Se recupera de la anónima dispersión de una vida sin respiro y fragmentada, dando así continuidad y transparencia a la propia vida. En la dimensión social, una persona así puede asumir la responsabilidad de sus propias acciones y establecer lazos vinculantes con los demás. En la dimensión temporal, la preocupación por sí mismo crea la consciencia de la historicidad de una existencia que se consuma en el entrecruzamiento de los horizontes del futuro y del pasado. La persona que es consciente de sí misma de esta manera se tiene a sí misma como una tarea que se le ha puesto, aunque haya llegado a ser suya porque la ha elegido. 5. Kierkegaard parte calladamente de que el existente particular consciente de sí mismo rinde continuamente cuenta de su vida a la luz del Sermón de la Montaña. No dedica demasiadas palabras a los criterios morales mismos, que en el universalismo igualitario de Kant habían tomado una forma secular. Toda su atención se dirige más bien a la estructura del poder ser sí mismo, esto es, a la forma de una autorreflexión y autoelección éticas determinadas por el interés infinito en el logro del propio proyecto de vida. El particular se apropia críticamente del pasado de su biografía con la que fácticamente ya se ha encontrado y tiene concretamente presente, de cara a posibilidades futuras. Solo así se hace una persona insustituible y un individuo inconfundible. El particular se arrepiente de los aspectos reprochables de su vida pasada y se decide a continuar con aquellos procederes en los que puede reconocerse sin vergüenza. De este modo articula la autocomprensión de la persona como la que él quisiera que le conocieran y reconocieran los demás. Mediante una valoración moralmente escrupulosa y una apropiación críticamente sondeadora de la biografía con la que fácticamente se ha encontrado, se constituye como la persona que es y a la vez quisiera ser. Todo lo que es puesto por su libertad le pertenece esencialmente, por casual que pueda parecer. Kierkegaard está muy lejos del existencialismo de Sartre cuando añade, esta distinción no es para el individuo ético fruto de su arbitrariedad. Bien que podría decir que es su propio redactor pero es el redactor responsable. Responsable frente al orden de las cosas en que vive, responsable frente a Dios. 6.
Kierkegaard está convencido de que la forma de existencia ética surgida de las propias fuerzas solo puede estabilizarse en la relación del creyente con Dios. Es indudable que al abandonar la filosofía especulativa piensa posmetafísicamente, pero en absoluto posreligiosamente. Es irónico, sin embargo, que en este contexto se sirva de un argumento que Hegel ya empleó contra Kant. Mientras basemos la moral, que es la que suministra el criterio para la autoexploración, únicamente en el conocimiento humano en un sentido socrático o kantiano, la motivación para trasladar a la praxis los juicios morales es inexistente. Kierkegaard no combate tanto el sentido cognitivo como el malentendido intelectualista de la moral. Si la moral pudiera poner en movimiento la voluntad del sujeto cognoscente únicamente por medio de buenas razones, no se explicaría aquel estado desolado al que el Kierkegaard crítico de su época siempre clavaba la estocada, el estado de una sociedad cristianamente ilustrada y moralmente presuntuosa pero profundamente corrupta. Se puede tanto reír como llorar al ver que todo este saber y comprender no ejerce absolutamente ningún poder sobre la vida del hombre. 7. La represión coagulada en normalidad o el reconocimiento cínico de una situación mundial injusta no apuntan a un déficit de saber sino a una corrupción del querer. Aquellos que mejor podrían saberlo no quieren comprender. Por eso Kierkegaard no habla de culpa sino de pecado. Pero tan pronto interpretamos la culpa como pecado sabemos que necesitamos la absolución y tenemos que poner nuestras esperanzas en un poder absoluto que tenga un alcance retroactivo en el curso de la historia y restablezca el orden vulnerado y la integridad de la víctima. Esta promesa de salvación constituye el vínculo motivador entre una moral que exige incondicionalmente y la preocupación por sí mismo. Una conciencia, Gewissen. 8. Moral posconvencional solo puede convertirse en la cristalización de una guía de vida consciente si está inserta en una autocomprensión religiosa. Kierkegaard esgrime el problema de la motivación contra Sócrates y Kant para ir más allá de ellos y llegar a Cristo. No obstante, Climacus, el seudónimo de Kierkegaard, autor de las migajas filosóficas, no está en absoluto seguro de que el mensaje cristiano de redención, que ve hipotéticamente como un proyecto del pensamiento, sea más verdadero que el pensamiento inmanente que se mueve en las fronteras posmetafísicas de la neutralidad cosmovisiva. 9. Por eso, Kierkegaard hace entrar en escena a un anticlimacus que impulse a sus contrincantes seculares a ir más allá de Sócrates, no forzándoles con argumentos sino ayudándose de una fenomenología psicológica. Valiéndose de formas de vida sintomáticas, Kierkegaard describe las manifestaciones de una enfermedad para la muerte salvadora, son las figuras de una desesperación primero reprimida pero que después sobrepasa el umbral de la consciencia y obliga finalmente a un vuelco de la consciencia centrada en el yo. Estas figuras de la desesperación manifiestan asimismo la falta de lo único que podría hacer posible un auténtico ser sí mismo, una relación existencial fundamental. Kierkegaard describe el estado inquietante de una persona que, a pesar de ser consciente de su determinación de tener que ser un sí mismo, enseguida huye a las alternativas, no querer, desesperado, ser uno mismo, o aún más baja, no querer, desesperado, ser un sí mismo, o la más baja de todas, querer ser otro que uno mismo. 10. Quien finalmente reconoce que la fuente de la desesperación no yace en las circunstancias sino en los propios movimientos de huida, hará el intento, recalcitrante aunque infructuoso, de querer ser sí mismo. El fracaso desesperado de este último acto de fuerza del querer ser sí mismo obstinándose totalmente en sí mismo, mueve al espíritu infinito a trascenderse a sí mismo y a reconocer la dependencia respecto a un otro, dependencia en la que se basa la propia libertad. Este vuelco debe marcar el momento decisivo del exercitium, el momento de vencer la autocomprensión secularizada de la razón moderna. Pues Kierkegaard describe este renacimiento con una fórmula que recuerda a los primeros párrafos de la doctrina de la ciencia de Fichte,
pero convirtiendo al mismo tiempo el sentido autónomo de la acción, Tatanlung, en su contrario, comportándose respecto a sí mismo y queriendo ser sí mismo, el sí mismo se apoya lúcidamente en el poder que lo sentó. 11. Con ello se visualiza la relación fundamental que hace posible el ser sí mismo como la forma de la vida recta. Aunque la referencia literal a un poder en que se apoya el poder ser sí mismo no tiene que comprenderse en un sentido religioso, Kierkegaard insiste en que el espíritu humano solo puede alcanzar la recta comprensión de su existencia finita siendo consciente del pecado, el sí mismo solo existe verdaderamente en presencia de Dios. Sobrevive a los estadios de desesperación desesperanzada solo en la figura de un creyente que, comportándose respecto a sí mismo, se comporta respecto a un otro absoluto al que tiene que agradecer todo. 12. Kierkegaard destaca que no podemos hacernos ningún concepto consistente de Dios, ni via eminentiae ni via negationis. Toda idealización queda presa de predicados fundamentales finitos, que son de los que parte la operación del ascenso. Y, por el mismo motivo, el intento del entendimiento de determinar lo otro absoluto mediante la negación de todas las determinaciones finitas también fracasa, el entendimiento no puede pensar la diferencia absoluta. No puede negarse absolutamente a sí mismo, puesto que se sirve de sí mismo para hacerlo y piensa la diferencia en sí mismo. 13. El abismo entre saber y creer no puede franquearse pensando. Tal conclusión constituye, por supuesto, una contrariedad para los alumnos filosóficos. Cierto que un pensador socrático, que no puede apoyarse en verdades reveladas, también puede deducir y aceptar de la sugestiva fenomenología de la enfermedad para la muerte que el espíritu finito depende de unas condiciones de la posibilidad que se sustraen a su control. Llevar una vida éticamente consciente no puede entenderse como una autoinvestidura de poderes corta de miras. El pensador socrático también coincidirá con Kierkegaard en que no hay que entender naturalistamente la dependencia de un poder indisponible sino, ante todo, como una relación interpersonal. Pues la porfía de una persona que se revela, que al final, desesperada, quiere ser sí misma, se dirige como porfía, contra una segunda persona. Pero eso indisponible, de lo que nosotros, sujetos aptos para el lenguaje y la acción, dependemos cuando nos preocupa que nuestra vida falle, no podemos, bajo las premisas de un pensamiento posmetafísico, identificarlo con Dios en el tiempo. El giro lingüístico permite una interpretación deflacionista de lo absolutamente otro. En tanto que seres históricos y sociales, nos encontramos ya siempre en un mundo de la vida estructurado lingüísticamente. En las formas de comunicación en las que nos entendemos los unos con los otros sobre algo en el mundo y a nosotros mismos, nos sale al paso un poder trascendente. El lenguaje no es una propiedad privada. Nadie dispone en exclusiva del medio común de entendimiento, que debemos compartir intersubjetivamente. Ningún participante aislado controla la estructura ni el rumbo de los procesos de entendimiento y autoentendimiento. Como los hablantes y oyentes hacen uso de su libertad comunicativa para posiciones sí o posiciones no, no es cosa de la arbitrariedad subjetiva. Pues solo son libres gracias a la fuerza vinculante de unas pretensiones que necesitan ser fundamentadas y obtener una validación recíproca. En el logos del lenguaje se encarna un poder de lo intersubjetivo que precede a la subjetividad del hablante y subyace en ella. Esta débil lectura procedimental del otro conserva el sentido falibilista y al mismo tiempo antiescéptico de la incondicionalidad. El logos del lenguaje se sustrae a nuestros controles y, sin embargo, es el medio en el que nosotros, sujetos aptos para el lenguaje y la acción, nos entendemos. Es nuestro lenguaje. La incondicionalidad de la verdad y la libertad es un presupuesto necesario de nuestras prácticas, pero, más allá de ser constituyentes de nuestra forma de vida, carecen de toda garantía ontológica. Por lo tanto,
La autocomprensión ética recta ni es revelada ni dada de cualquier otra manera. Solo puede ganarse en un esfuerzo común. Desde esta perspectiva, lo que hace posible nuestro ser sí mismo parece más un poder transubjetivo que un poder absoluto. Página 14.